Bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a dar comienzo a nuestro estudio. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder conocer más del Señor. Este estudio que vamos a comenzar hoy no es más que para conocer más del Señor, conocerle para poder un día también reinar con Él, porque por medio de la palabra la esposa es preparada. Lo que vamos a empezar no es un conocimiento para que nosotros luego nos engrandezcamos, porque lo que tiene que sobresalir en nosotros es la vida de Cristo, su manifestación, y el crecimiento, dice la palabra, que lo da Dios. Esto no da crecimiento porque es conocimiento. Pero si llegamos a tener la revelación de este conocimiento, hermano, bueno, Dios va a ser en gran manera glorificado. Sin duda van a salir instrumentos útiles, porque realmente también ese es el deseo de Dios. En Isaías vamos a estudiar, dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios hasta el día de hoy también sigue haciendo esa pregunta. Y nosotros tenemos un evangelio completo, el evangelio de la gracia, y tenemos que aprovechar estas oportunidades que no siempre se dan y bueno, dar gracias al Señor. Esta carta fue escrita a una iglesia que el apóstol Pablo no conocía, que nunca había sido visitada por él. Nosotros con frecuencia encontramos en la palabra que el apóstol Pablo viajó y estableció varias iglesias. Pero esta iglesia no fue establecida por el apóstol Pablo, sino que tuvo otro origen. Y vamos a ver que en este escrito el apóstol Pablo se esfuerza por sintetizar de la mejor manera posible. El evangelio de gracia y de gloria no es el evangelio que predicó Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor, predicó el evangelio del reino. Pero el evangelio de gracia y de gloria es un evangelio para esta dispensación, para un pueblo especial que tiene un propósito especial. Podemos decir que el evangelio de gracia y de gloria es un evangelio para un tiempo especial, para un pueblo especial, y tiene un propósito especial, que es que Cristo tenga su esposa, una esposa semejante a Él. Por eso es necesario realmente estar bien establecidos en este evangelio, para que nosotros podamos diferenciar, la verdad plena, la verdad en su pureza, del error. Para poder trazar, dividir correctamente la Escritura, primeramente necesitamos conocer bien el Evangelio de Pablo. Porque muchos, usted va a escuchar por la radio, por la televisión, que hablan acerca de Jesucristo. Pero quizás están predicando el Evangelio del reino. Y el Evangelio del reino no es el Evangelio para esta dispensación. Como más adelante vamos a ver, Jesús vino como rey a los suyos. Jesús vino como rey al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel rechazó a su rey. Entonces, al rechazar a su Mesías y Rey,
no salió el reino. Pero eso no quiere decir que el reino no vaya a salir o que el reino no exista, sino que el reino se postergó. ¿Y cuándo va a salir el reino? ¿Cuándo será que va a salir el reino? Bueno, en el milenio, en la séptima y última dispensación. Por eso vemos que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia de Romanos, porque ellos ya conocían el evangelio del reino. Y vemos el motivo en el capítulo 16, en el verso 25. Capítulo 16 de Romanos, en el verso 25. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ninguna persona, ningún hermano, por más que tenga don, quizás de sanidad, don de fe, o quizás sea muy reconocido en el mundo evangélico, ningún hermano que no esté bien establecido en el evangelio de Pablo va a poder alcanzar lo mejor de Dios, lo mejor que Dios preparó. Por eso, hermano, vemos que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia, le escribe a los salvados. Qué raro, porque por lo general nosotros estamos acostumbrados a que el evangelismo sea a los inconversos. Pero Pablo quiso evangelizar con el evangelio completo una iglesia que ya estaba evangelizada, que ya conocía a Cristo. Y eso también nosotros necesitamos ver. Nuestros hermanos que no tienen toda la enseñanza son preciosos hermanos, pero quizás no conocen toda la verdad. Y está en nosotros, que estamos siendo despertados a este mensaje, poder alcanzarle esta luz. El Evangelio de la gracia y gloria, el Evangelio de la gracia o el Evangelio de Pablo es completo. Pero necesitamos tener una revelación individual de este Evangelio. Bueno, la carta del apóstol Pablo a los romanos corresponde al libro de Éxodo que encontramos en el Antiguo Testamento. La carta del apóstol Pablo a los romanos corresponde al libro de Éxodo en el Antiguo Testamento. Y como vamos a ver, el libro de Éxodo enfatiza la salida de Israel de Egipto. El libro de Éxodo enfatiza, su tema es la redención. Es el libro de la redención. Dios ya era dueño de este pueblo, porque Dios lo hizo a través de una promesa hecha a Abraham. Haré de ti una nación grande. Y ya ese derecho de creación lo tuvo Dios. Pero en el libro de Éxodo encontramos que Dios vuelve a comprar a este pueblo que ya era suyo. No vamos a entrar mucho en tema porque mañana vamos a estudiar este libro. Y así es también con el hombre. El hombre por derecho de creación es de Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó al hombre. El hombre es de Dios.
Aún Dios cuida de las aves que son creación de Dios. Pero no todos los hombres participan de una forma real de la redención. No todos forman parte de la familia de Dios, porque no han aceptado el rescate que Dios ofrece a través de Cristo. Porque el hombre cayó bajo la esclavitud del pecado en Edén. Y cuando Dios dio a su Hijo, Dios dio la salida. Dios dio el camino. Eso es lo que significa Éxodo. Significa salida o el camino. Eso significa Éxodo. Pero mañana vamos a ver. Dios dio el camino para que el hombre salga de la esclavitud del pecado. Porque el hombre estaba bajo el poder y dominio de Satanás. Sin embargo, lo que nosotros encontramos en este libro de Éxodo es que Dios sacó con mano fuerte al pueblo de Israel y abrió camino en medio del mar para sacar a su pueblo. Dios, después podemos leer en Éxodo capítulo 19 en el verso 4, ya estando afuera le dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Qué hizo Israel para salir de Egipto? ¿Qué hizo Israel? Ellos no podían hacer nada porque eran esclavos. Necesitaban que una mano más fuerte le libre de la mano de Faraón. Y ahí Jehová se manifestó. Y él con brazo fuerte, con brazo extendido, Dios hizo todo para que el pueblo salga. No solamente sacó a este pueblo de Egipto, sino que les dio el tabernáculo y les dio un sacerdocio para estar en comunión con él. Dios quería morar con el hombre. Ese fue el deseo de Dios desde el comienzo de la Escritura. Dios creó a Adán y lo puso en el huerto para que él pueda tener comunión con Dios. Pero el pecado hizo separación del hombre y Dios. Pero en este libro de Éxodo encontramos también que Dios puso un sacerdocio y un tabernáculo donde él iba a morar en medio de su pueblo. Dios sacó y abrió un camino para que el hombre se acerque a él. Y en este libro de Romanos, porque todo esto tiene correspondencia a Romanos, justamente encontramos esto. Encontramos primeramente la necesidad que el hombre tiene de un Salvador. Encontramos sobre qué base hoy, una vez que fuimos sacados del sistema del mundo que es representado por Egipto, hoy estamos parados delante de Dios. Y de la misma manera Dios ha hecho una obra. Dios ha hecho todo. Dios ha hecho una obra, la obra de redención. Y en el libro de Romanos la obra de redención está explicada mejor que en cualquier otro libro. Nosotros entramos en comunión con Dios a través de la sangre de Jesucristo, por la fe. Por la fe no en lo que nosotros hacemos, sino en la obra planeada por Dios y consumada por Cristo en la cruz. El hombre, para entrar en comunión con Dios, tiene que reconocer su total incapacidad. Y eso vamos a ir viendo. Por eso la palabra Roma significa fuerza. La palabra Roma significa fuerza. Y dice en Romanos capítulo 1,
verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es fuerza, pero no del hombre. No del hombre para tratar de alcanzar algo o de recibir algo de Dios. El hombre por su fuerza, por sus capacidades, trata de llegar al cielo. Pero en Romanos lo que encontramos es exhibida la fuerza que Dios tiene. Dios puede, hoy puede salvar al hombre, pero no, como vamos a ver, sobre la base del perdón. Dios no puede perdonar al hombre. No, primeramente Dios tenía que ser resarcido. La justicia de Dios reclamaba que haya una víctima que pague por todo el daño hecho a Dios. Tantos años el hombre pecó. Entonces Dios proveyó la manera. Por eso lo que encontramos aquí que es el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El tema de Romanos es el Evangelio de Dios. Acá vemos el Evangelio de Dios. ¿Y por qué es el Evangelio de Dios? ¿Por qué no se le llama de otra forma? Aunque vamos a ver que hay 3 formas de llamar el Evangelio en esta carta. Primeramente vamos a encontrar, capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí vemos a Dios como el autor del Evangelio. El Evangelio no es que se produjo así nomás. Dios determinó y planeó antes de que el hombre caiga, antes de que el hombre sea creado, Dios ya tenía un Salvador para el hombre. Ese es nuestro Dios. Y a veces nosotros estamos asustados porque a veces viene algún apremio a nuestra vida y pensamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Nos agarró mal parado. Pero con nuestro Dios no. Él planeó ya desde antes del comienzo de todo, antes de la fundación del mundo, planeó todo. Y Él tiene poder para planear porque Él es soberano. Ese es nuestro Dios. Y lo que encontramos es que este evangelio no se podría haber llevado a cabo sin la persona de Jesucristo. Por eso encontramos en el capítulo 1, en el verso 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Aquí encontramos el evangelio de su Hijo, el evangelio de Jesucristo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Note qué manera de presentar el evangelio en Romanos. Primeramente, encontramos el evangelio de Dios, porque Dios es su autor. Y así dice en Efesios. Podemos ver una cita, por lo menos. Efesios, capítulo 1. Dice en el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
El Evangelio es el puro pensamiento, es la pura voluntad de Dios. A Dios nadie le aconsejó para hacer el plan de salvación. Pero la palabra enseña en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El Evangelio tenía que tener un medio para llegar y alcanzar al hombre. Y ese fue Jesús. Y en este verso podemos ver bien el Evangelio de Dios y por qué se llama el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Dios porque Dios fue su autor. Y el Evangelio de Jesucristo porque Él lo llevó a cabo. Él vino y cumplió el plan que había sido creado por su Padre. Y así encontramos a Jesús muchas veces diciendo, Padre, he acabado la obra que me distes que hiciese. Jesús es el personaje principal, si podríamos decir de alguna forma, en el Evangelio de Dios. Pero encontramos más. Porque como leímos recién en Romanos capítulo 16, en el verso 25, vemos que el apóstol Pablo llama a este evangelio de otra manera. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Mi evangelio. Y esto no es que a Pablo se le ocurrió decir. No es que a Pablo se le ocurrió decir esto. Pablo siempre habló y escribió en el poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros no tememos llamar al Evangelio de la Gracia el Evangelio de Pablo. Porque Dios permitió que él diga mi Evangelio. Es el Evangelio de Pablo porque él fue el administrador. Él fue hecho administrador por Jesucristo de este Evangelio. Y eso encontramos en 1 de Corintios, capítulo 11. Siempre leemos para la cena del Señor, en el verso 23. 1 de Corintios, capítulo 11, en el verso 23. Porque yo recibí del Señor. Acá encontramos la mayordomía divina. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él lo que recibió fue el Evangelio de la gracia. Pero hermano, Pedro también recibió de Jesucristo. Pero Pedro recibió junto a los demás apóstoles, el Evangelio del Reino para Israel. Ellos anduvieron con Jesús 3 años. 3 años anduvieron con el Señor. Y no salían de la tierra de Palestina, sino por alguna cuestión. Y cuando salían, enseguida entraban otra vez, porque ellos vinieron a Israel. Sin embargo, el apóstol para los gentiles, el apóstol para la iglesia, es el apóstol Pablo. Y él recibió del Señor. Como dice en 1 de Corintios, capítulo 3, en el verso 10, ¿qué recibió del Señor? Bueno, aquí encontramos la respuesta. 1 de Corintios, capítulo 3, en el verso 10, porque dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Qué recibió Pablo? La gracia. Nosotros no podemos aprender la gracia de Pedro, aunque complementa el mensaje de Pablo. No podemos esperar aprender de los evangelios toda la gracia, porque ahí hay parte de ella, pero dirigida hacia el pueblo de Israel. No podemos esperar que Santiago nos enseñe todo el consejo de Dios.
ni tampoco Juan, aunque es el que más profundo llega, de alguna manera. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como un perito arquitecto. El otro día fue el hermano Eliseo a casa y me enseñó algo, el perito arquitecto. Es una persona que tiene capacidad de firmar, porque él perita la obra. Tiene la capacidad de ver si se usaron los hierros, si la edificación está conforme al plano, a la homologación vigente del país o del municipio. Bueno, el único perito arquitecto es Pablo. Pablo peritó a Santiago. Pablo peritó a Pedro y en un momento le dijo, Pedro, dice, ¿cómo vas a enseñar que hay que circuncidar? Estaba peritando Pablo. Pablo es el perito arquitecto, no es un arquitecto nada más. Él perita a otros que están construyendo. Y si nosotros queremos edificar bien y queremos crecer bien, tenemos que ponernos bajo el peritaje del apóstol Pablo. Para que nosotros podamos ser aprobados delante del Señor. Porque del Señor es la obra. Usted no busque ser aprobado por un hombre. Porque el hombre, vemos aún en Samuel. Samuel vio al primer hijo de Isaí y dijo, aquí está el ungido. Él aprobó. Y Samuel era espiritual. En todo necesitamos pararnos delante de Dios. Pablo sabía que él un día no iba a estar. Entonces le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios. Nuestra vida es delante de Dios. El Señor pesa nuestros corazones y damos gracias a Dios que es así. Porque Él conoce los corazones con justo peso y medida. El apóstol Pablo dejó 14 cartas. En ellas encontramos la provisión completa de Dios. Y las demás acompañan y completan toda la revelación de Dios. Pero si nosotros queremos sacar doctrina para la iglesia, necesitamos venir a Pablo. Él es el perito. El problema es que nosotros encontramos que los hombres no quieren dejarse peritar por Pablo. Ellos se dejan peritar por los evangelios o por Pedro y no ven la importancia del evangelio de Pablo. Por eso, hermano, es tan importante conocer cómo el Espíritu Santo le dio permiso al apóstol. Dice, mi evangelio. El evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Pablo. Y muchos van a decir, ustedes son paulistas. Pero no es que somos paulistas, nosotros somos cristianos. Somos hijos de Dios. Pero sí reconocemos que nadie, ningún creyente va a alcanzar a ser esposa de Cristo o alcanzar lo mejor de Dios, que es lo mismo, si no es por medio del evangelio de Pablo. Este es el único evangelio, el evangelio completo. Bueno, esta carta se escribió desde Corinto. Esta carta se escribió desde Corintio. En el año aproximadamente 56 después de Cristo. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 15, en el verso 26. Romanos capítulo 15, en el verso 26. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Bueno, podemos leer desde el verso 25 para poder entender mejor.
Dice más, ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. El apóstol Pablo estaba en Corintio y de allí estaba por ir a Jerusalén y de allí escribe esta carta a los romanos. Estaba por ir a llevar ofrenda a los santos de Jerusalén porque en Jerusalén había pasado una gran persecución desde el martirio de Esteban. Ahí, y ya nadie podía tener su negocio, nadie podía hacer su vida con normalidad porque por ser creyente los perseguían y los mataban. Entonces ahí la iglesia se dispersó. Y note cómo Pablo no se olvidó de los hermanos judíos. Este es el amor que manifiesta en nuestro corazón la gracia, el evangelio de la gracia. Esta carta es llamada la carta maestra de Pablo. Y como dijimos, esta carta es la más completa. Es una síntesis de las demás cartas. Hoy yo no traje, pero después vamos a ver que Romanos es como en la bicicleta está el eje de la rueda. En nuestros estudios dice el cubo, porque viene traducido del inglés. Y el cubo a mí se me hace ver un balde. Pero Romanos es el eje de donde salen los rayos. Los rayos son las demás cartas. Eso ya va a tener en el día de mañana. Hoy nos olvidamos de traer. Pero vamos a ver que Romanos es lo que sostiene las demás epístolas de Pablo. Todas las demás cartas están representadas en alguna forma en esta epístola. Por eso es tan importante. Un creyente que entiende bien Romanos va a ser difícil que sea movido en cuanto a su experiencia con el Señor, a su seguridad y a su carrera. Por eso, hermano, Romanos es fundamental. Y encontramos que tiene 5 divisiones principales. Romanos tiene 5 divisiones principales. Del capítulo 1 hasta el capítulo 1, verso 17, encontramos la declaración del Evangelio. Capítulo 1 hasta el verso 17 encontramos la declaración del Evangelio. En el capítulo 2, la segunda división encontramos desde el capítulo 1, versículo 18, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Esta es la segunda división que presenta la necesidad del Evangelio. En esta división, el Espíritu Santo presenta al hombre moral y al hombre inmoral. Nosotros pensaríamos que el inmoral necesita del Evangelio. Ese es el pensamiento común. Pero la gracia niveló al moral y al inmoral, porque tienen la misma naturaleza, una naturaleza caída. Ambos necesitan de Dios. ¿Quién se da cuenta antes? El inmoral. Bueno, capítulo 3, verso 21 al capítulo 5, verso 21, encontramos la tercera división. La tercera división, capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, verso 21. Y encontramos ya el desarrollo del Evangelio, el Evangelio desarrollado, mostrado de muchos lugares diferentes. El desarrollo del Evangelio. La cuarta división de este libro
abarca el capítulo 6, versículo 1, capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 11, verso 36. Allí encontramos el resultado del Evangelio. Ahí vemos cómo el Evangelio dio remedio para el pecado. Encontramos en el capítulo 6, 7 y 8, encontramos el remedio del creyente en el capítulo 6. Encontramos el lamento del creyente en el capítulo 7 y encontramos la victoria del creyente en el capítulo 8. Encontramos el resultado del Evangelio. Y del capítulo, la quinta división es del capítulo 12, hasta el capítulo 16, verso 27, encontramos el lado práctico del Evangelio. Y ahí es donde la mayoría nos quedamos un tiempo dando vuelta como Israel en el desierto. Hasta que muere la carne. El lado práctico no se puede llegar a cumplir. La carne todavía tiene dominio, pero hay algo que va a hacer que la nueva vida tome control en usted y en mí, que es el poder del Espíritu Santo, que nos revela el amor, la misericordia de Dios hacia nosotros. Entonces, por amor nos entregamos. Llegamos al capítulo 12, que dice: os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Había sido que es por amor que nos presentamos y llegamos a vivir una vida espiritual delante de Dios. No es por tratar de, con nuestra fuerza, dejar el vicio o dejar de hacer, sino que es dejar que Cristo crezca en nosotros y que su amor se revele a nuestra vida. Este es el lado práctico del Evangelio. Pero gracias a Dios, el lado práctico del Evangelio está apoyado en el lado provisional del Evangelio. Luego encontramos algunas subdivisiones de Romanos. También podemos anotar para que podamos ver este libro. Dice, la primera división que encontramos es el capítulo 1, donde se dirige el Evangelio a toda la humanidad. Vemos que el Evangelio es para todos. En ese tiempo, la humanidad estaba dividida entre judíos y gentiles. Y Pablo dice, al judío primeramente. El Evangelio sigue siendo para los judíos. ¿Por qué si ellos rechazaron y mataron a Jesús? Bueno, justamente eso los hace calificados y necesitados de la gracia de Dios. Entonces, la mejor manera de mostrar que la gracia es aplicando el Evangelio primeramente al judío. A esos mismos que mataron a su hijo, dice, Dios vuelve a decir, bueno, al judío primeramente. La gracia es primero para el que más merece. Y a veces nosotros queremos aplicar al revés. Pensamos, esa persona me cae bien, es una buena persona, le voy a hablar para que venga al culto. Esa es la mirada de mirar, esa es la forma de mirar del hombre. Pero Dios no mira así al judío, dice. Hasta el día de hoy el judío rechaza la oportunidad. Bueno, después capítulo 2, 3 y 4 habla de los judíos y se dirige a los judíos. Capítulo 2, 3 y 4 habla de los judíos y se dirige a los judíos. Capítulos 5, 6, 7 y 8 habla a la iglesia. Capítulos 5, 6, 7 y 8 habla a la iglesia.
capítulo 9, 10 y 11 otra vez habla a los judíos. Capítulo 9, 10 y 11, capítulo 9, 10 y 11 presentan cada capítulo el presente, primeramente el pasado, el capítulo 9, el capítulo 10, el presente, y el capítulo 11, el futuro de Israel. Otra vez habla a los judíos. El capítulo 12, 13, 14 y 15 nuevamente habla a la iglesia. Precioso como el Espíritu Santo pintó todo esto. Y nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de entrar en la mente, en el pensamiento de nuestro Dios. Aleluya. Primeramente habla a toda la humanidad, luego habla a los judíos, luego habla a la iglesia, luego vuelve a hablar a los judíos y termina hablando nuevamente a la iglesia. Como tiene que ser, porque Pablo escribe a la iglesia. Y encontramos, vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1, vamos a entrar en el capítulo 1, ya vimos por lo menos algo de la introducción. Encontramos, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Y Pablo en esta carta se presenta así. Primeramente presenta su servicio de amor. Note que primeramente se presenta como siervo y luego introduce su apostolado. El apostolado siempre nos habla de autoridad, de alguien que viene representando a otro. Cada vez que Pablo usa la palabra apóstol, o es porque tiene que corregir, o es porque tiene que poner en orden la iglesia, o es porque tiene que plantar quizás alguna doctrina, establecer alguna enseñanza. Pero notamos que en Romanos el apóstol Pablo se presenta y prioriza su servicio. Él se presenta como siervo. Bueno, porque Cristo, vamos a ir viendo en esta carta que es presentado como el siervo de Dios. Él no puede presentarse como más que su Señor. Vemos a Cristo presentado como el siervo que vino a hacer la voluntad de su Padre. Y de eso también ya vamos a ver. La palabra siervo significa esclavo o cautivo. Nosotros encontramos en la palabra dos tipos de siervos. Encontramos el siervo en la antigüedad que era comprado, que perdía su libertad, quizás porque empobrecía y se tenía que vender para llegar a subsistir con toda su familia, se vendía a su hermano. De eso vemos en el libro de Éxodo. Pero también en la palabra encontramos al siervo que el apóstol Pablo se dirige y se identifica. Encontramos el siervo, el esclavo, el cautivo por amor. Dice en 1 Corintios capítulo 9, en el verso 19. 1 Corintios capítulo 9, en el verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Bueno, siendo libre. Esta persona estaba muy bien siendo libre, pero accedió a perder su derecho de libertad.
¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Este no es un siervo a disgusto. Por eso recalcamos las dos clases de siervo que hay. El hombre dice, yo soy libre, pero es esclavo del pecado. Y él piensa estar a gusto hasta que conoce la libertad que hay en Cristo. La libertad de la gracia. La libertad de una vida limpia. Y ahí realmente reconoce, bueno, la verdad que era esclavo, dice, hasta que conoce esta libertad. Nadie siendo libre, ¿a quién de nosotros nos gustaría perder nuestros derechos y empezar a trabajar en la casa de alguien como un esclavo? A ninguno de nosotros. Hasta que nuestro corazón es tocado por el amor del Señor. Entonces ahí, ¿sabe lo que empezamos a sentir? Que somos deudores. Cuando la verdad entra en nuestro corazón y cava profundo en él, sentimos una deuda. Esa misma deuda que sintió el apóstol Pablo. Nadie le obligó. Él sentía que tenía en su boca, en su corazón, la llave de la libertad, del bienestar. ¿De cuántos hombres y hermanos? Entonces se sintió deudor. Y así, hermano, es también con nosotros. Hay hermanos que tienen llamamiento de Dios y quizás sale antes de tiempo y fracasa. Y hay hermanos que no tienen llamamiento quizás para determinadas cosas y sale un tiempo y ya se cansa y deja. Pero hay hermanos que tienen llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios es a ser esclavo. ¿Te quieres ser esclavo? No esclavo de un hombre, no esclavo de un lugar, no esclavo de una organización, esclavo de Jesucristo. Que Dios pueda usar su vida donde quiera, cuando quiera, como quiera. Perder nuestro derecho. Ese es solamente por amor. El amor de Cristo nos constriñe, dijo el apóstol Pablo. Cuando la verdad entra en el corazón, nos convierte en esclavo de esa verdad. Y no podemos hacer otra cosa que rendirnos a esa verdad. Ahí empezamos a amar la verdad y a amar a aquellos que quizás estaban igual que nosotros, no conociendo esta verdad. Por eso, realmente encontramos que él era un esclavo, no un esclavo común, sino un esclavo por amor. Bueno, encontramos también, dice, vamos a volver al versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser. La Biblia que nosotros utilizamos, si usted lee en la primera hoja, es la Reina Valera, revisada por Casidoro de Reina, y fue revisada en 1909 y fue revisada en 1960. Nuestra Biblia viene de una versión más antigua que se llamó la Biblia del oso. Tiene en la tapa un oso tomando un panal de miel. Entonces, viene de varias traducciones en donde la palabra fue perdiendo fidelidad. No es tan fidedigno lo que nosotros leemos. Por eso necesitamos cotejar, comparar con otras versiones. Porque muchas veces va a encontrar usted que en la Biblia
En un lado dice una cosa y en otro lado dice otra cosa, pero la Biblia no se puede contradecir. La Biblia fue escrita por entre 36 y 40 personas diferentes, en 1500 años. Pero la Biblia tiene un solo inspirador, que es el Espíritu Santo. El autor es uno. Es la obra que el hombre no puede entender. Escribieron hombres en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, pero la Biblia no se contradice cuando la leemos bien, bajo la guía del Espíritu Santo. Pero encontramos muchas Biblias. Te va a encontrar la Biblia del Testigo de Jehová, la Biblia del Mormón. Va a encontrar la Biblia de la Iglesia Católica, que tiene otros libros. Y en eso nos damos cuenta quién tiene la verdad. ¿Cuál tiene la verdad? Bueno, nuestra Biblia tiene varias revisaciones. ¿Y por qué decimos esto? Porque la palabra hacer no aparece en los originales. Cuando se escribió la Biblia, se escribió del hebreo y del griego. El Antiguo Testamento se escribió, y discúlpeme que haga un paréntesis para poder enseñar esto, porque es importante que usted entienda. El Antiguo Testamento mayormente está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego, que era el idioma oficial. Y cuando se tradujo al castellano, había palabras que faltaban. Entonces fueron interpoladas, fueron agregadas. Y así surgieron muchas cosas. El error más grande que encontramos, a mi modo de ver, es en Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a dar este ejemplo. Para que nosotros podamos aprender, para ser buenos estudiantes de la palabra, necesitamos ver bien qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos leyendo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Biblia Scofield, la más antigua, la actual ya no dice, no aclara, dice, el verso termina con Cristo Jesús. Pero nuestros hermanos, al no entender doctrina, agregaron, dice, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que si un creyente anda un poco carnalmente, si nos basamos en esto, hay una condenación. Si usted ve ya en la Biblia, en la versión internacional, que está llena de errores también, o ve en la versión moderna, que es la traducción de la Biblia inglesa, o ve en otras Biblias, ahí está la versión internacional, ahí tenemos, el hermano puso la versión internacional, ahí este es el verso original. Por eso también, a medida que vayamos aprendiendo, vamos a ir viendo algunos errores y vamos a ir comparando todo con la doctrina. Bueno, vamos a dejar acá, vamos a tomar un descanso.